Esta es la séptima y última presentación que hago en las islas de las candidaturas a los cabildos, a los ayuntamientos y también al Parlamento de Canarias. Es decir, es la guinda de 7 presentaciones. Empezamos en la Isla del Hierro, hemos pasado por todas las islas, hoy culminamos en La Gomera. Hemos tenido que cambiar el día, pero creo que al final se ha dado una circunstancia positiva y es que se cierre en un lugar que hay que reconocer, tengo que reconocer, y lo que voy a hacer en el día de hoy es compartir una reflexión con todos ustedes que ha sido fundamental y clave para el cambio político en Canarias. Es decir, si soy presidente de Canarias, si creo que tenemos que trabajar y lo vamos a hacer para volver a hacerlo a partir del 28 de mayo, hay una isla a la que se lo tengo que agradecer y esa es la isla de La Gomera y al PSOE de La Gomera. Y curiosamente, yo que soy de un municipio del norte de Gran Canaria, tengo algunos lazos que hoy públicamente voy a compartir con los presentes. Tenía yo 26 años cuando llego de profesor, como Leila, al instituto en el que había sido alumno, Domingo Rivero se llama, de Arucas, para dar clases de lengua y literatura, ¿no? Y llego al claustro y en el claustro había un profesor de historia, digo había porque lamentablemente ya falleció, que me enseñó valores importantes, ¿no? Ver la historia como un aprendizaje permanente, escuchar al alumno, a la alumna que nos daba más de lo que nosotros le podíamos reportar. Se llamaba Ignacio Sánchez Bernal. Curiosamente, en esos años decidí dar el paso a la política y me presenté de número 3 del PSOE. En el municipio de Arucas había una mayoría absoluta. La ocasión que me presenté fue cuando peor resultado sacó el PSOE hasta entonces en el municipio. Y sin embargo él siempre me decía que no desfalleciera, ¿no? Me decía 2 cosas. Come bien, lo justo y duerme más, porque tienes que estar fresco. Que la oposición también es un trabajo digno, que el trabajo se hace en el día a día, pero se recogen los frutos, ¿no? Curiosamente, 4 años después, en el año 2003, me convertí en alcalde de Arucas. Y un año después, el 2004, se celebraron los 25 años, el aniversario, las bodas de plata de las corporaciones locales. Y ahí descubrí algo que había sido un secreto. Y es que en ese acto se iba a entregar la insignia de oro y brillante de los ayuntamientos con los alcaldes actuales a quien había sido alcalde en el año 79, era alcalde de San Sebastián de La Gomera, Ángel Luis Castilla. Y ahí descubrí que el alcalde en el año 79 era Ignacio Sánchez Bernal. Me quedé asombrado, ¿no? Él me dijo que había tenido una etapa de su vida muy dura, que no aguantó, que tuvo que abandonar, que seguía siendo socialista, que me veía a mí y me animaba al ánimo que él no pudo soportar y que no iba a buscar aquella insignia. No fue. El acto se hizo en el Adán Martín, no fue. Y sin embargo, Ángel Luis me dio como alcalde de Arucas a mí la insignia, se la entregué a la que era su mujer y su viuda, y sé que él la tendrá en un lugar de su casa prominente. Me enseñó, y es la reflexión que comparto con ustedes, que cuando se tiene ideas hay que defenderlas en cualquier momento, ante cualquier tesitura y con el mayor ahínco. Y me enseñó más cosas que también quiero hoy compartir. En el año 2003, cuando me presenté a la alcaldía, había un partido político que era imbatible. Tenía 12 concejales, 13. Pensábamos todos que era imbatible, ¿no? Nos tocó en la Junta Electoral tener un acto en un barrio, se llama Los Portales, y nos dieron la asociación de vecinos de ese barrio a nosotros, ¿no? Al partido aspirante, ¿no? Pero el alcalde ya había convocado ese día a los vecinos, ¿no? Y me pidió en el despacho, mira, cambia el día del barrio, vete a ese barrio otro día. Le dije, no, me ha tocado por la Junta Electoral. Y no me bajé del burro. Conclusión, nosotros convocamos a los vecinos a la asociación de vecinos y ellos convocaron a través de pasquines que entregaban en los coches y en las casas en una asociación de vecinos. Cuando fuimos al acto público, campaña del año 2003, nadie fue al acto nuestro. Nadie. Bueno, corrijo, hubo 2 personas que se colocaron en la puerta de la asociación de vecinos, comisarios del alcalde, para ver si alguien entraba, ¿no? Como nosotros hemos llevado croquetas y tortillas, yo salí y le dije, mire, entren ustedes 2 por lo menos para comer esto, porque si no, no lo vamos a tener que comer nosotros. Y ahí una segunda enseñanza, porque aquellas elecciones no las ganamos nosotros, pero fui alcalde.
Se dio la alternativa, acabó aquella mayoría absoluta y las cosas cambiaron en el municipio de Arucas. Nosotros creíamos que aquello era posible conseguirlo, parecía un sueño, para algunos un sueño imposible, ¿no? Pues la enseñanza también aquí es lo que comparto, es que solamente se consigue lo que se persigue, lo que se cree que es posible alcanzar, aunque sea quimérico, aunque parezca que es algo inalcanzable, se puede alcanzar si se lucha con fuerza. Y estoy convencido que en la isla de La Gomera vamos a conseguir en estas elecciones muchísimo más de lo que ustedes además hoy creen, muchísimo más. Ayuntamientos, cabildos, parlamentos, y para ello debemos trabajar, tenemos que trabajar. Quiero también hacerles más reflexiones. La más importante, si ha valido la pena. Nosotros llegábamos en el año 2019 a unas elecciones complicadas, pero se dio la circunstancia de que se pudiera cambiar la historia de Canarias. Durante 26 años atrás siempre presidió Canarias la misma fuerza política. Yo lo que comparto con ustedes, con los compañeros y compañeras de la isla de La Gomera, es si ese cambio ha merecido la pena. Yo reconozco, vengo de Gran Canaria, que es difícil cuando son 4 fuerzas políticas las que gobiernan una tierra, una comunidad, unas islas como Canarias, en las que tienes que convivir en el gobierno regional con quienes en el ámbito insular son tus rivales políticos. Vengo de una isla que es Gran Canaria, que los 2 partidos más relevantes en lo político somos socios en el gobierno de Canarias. En este caso Nueva Canarias y Partido Socialista. Ahí competimos. En el Cabildo quedamos 8-8. Es verdad que sin las mayorías absolutas al final hemos visto la necesidad de compartir gobiernos, porque compartimos ideas, proyectos, maneras de ver cómo es el mundo de esa isla y las prioridades. Conseguimos hacerlo también en muchos ayuntamientos, pero ahora estamos a escasas semanas de unas elecciones y nos estamos batiendo para ganarnos unos a los otros, porque en la isla de Gran Canaria son los 2 partidos fundamentales. En La Gomera ocurre igual. Tenemos a un Partido Socialista que tiene en la isla un rival político que es socio en Canarias. Y por tanto es mucho más complicado y por eso, como decía Leila antes, hay sacrificios en ocasiones necesarios. Pero la pregunta que yo quiero decirles hoy es si ha valido la pena. El año que viene va a haber educación de 0 a 3 años en Hermigua, Valle Gran Rey y San Sebastián de La Gomera. ¿Qué significa eso? Que por vez primera, desde un gobierno de Canarias, y en estos 26 años atrás no estábamos nosotros con la presidencia, las mujeres y las abuelas de La Gomera van a tener la posibilidad de que, si no tienen recursos económicos, los niños de 0 a 3 años vayan a las escuelas públicas y gratuitas. Porque antes, en algunas islas donde existen, iban a las privadas y donde no, se quedaban con sus abuelas y con sus familiares. Y ustedes bien saben, porque esta es una isla donde no hay desequilibrios entre los que más tienen y los que más necesitan. Esta es una isla de gente honrada, trabajadora, normal, de las islas más equilibradas en lo económico. Y si no podías llevarlo a un centro público, tenías que ser siempre las mujeres las que tuviesen que cuidar a ese menor. Y por tanto, a partir de este gobierno, ya la educación pública y gratuita es una realidad y además ya no se puede parar. Mereció la pena y les miro cuando ustedes han podido comprobar que las pensiones de este mes y de estos últimos meses han aumentado acorde a lo que es la carestía de la vida. ¿Eso quién lo ha hecho? Gobiernos progresistas donde está el Partido Socialista. Les veo a ustedes y sé que hay en La Gomera personas que durante los años de la dictadura, sobre todo mujeres, nunca estuvieron en el alta de la seguridad social. Son lo que se llaman las pensiones no contributivas. Pues bien, el primer gobierno de la historia de Canarias que ha complementado las pensiones no contributivas, son 50.000 personas, casi todas mujeres en Canarias, ha sido este gobierno actual de Canarias. ¿Ha merecido o no ha merecido la pena? Veo que hay personas mayores que en muchos casos son atendidas por hijos e hijas y que no han cobrado nada cuando hay una ley desde el año 2005, que es la ley de dependencia. Pues bien, en el año 2022, Canarias le ha dado la vuelta al calcetín consiguiendo los mejores datos en la dependencia de toda la historia. Y si seguimos así, si seguimos con este gobierno y si priorizamos eso, al acabar este año, comenzar el próximo, ya no habrá lista de espera para la ley de dependencia. Y en el entorno familiar hay por fin personas
que hasta el otro día cobraban 300 y pocos euros y ahora son más de 500 euros por cuidar y estar de alta en la seguridad social a su padre, a su madre, a su hermano, a su hijo dependiente. La pregunta es si ha merecido la pena, porque esto antes no se daba. ¿Ha merecido la pena que tengamos, por ejemplo, en La Gomera, planes ya son concretos de energía eólica para que tengamos la sostenibilidad y que esta isla sea 100% de energías renovables y dejar de utilizar el gasoil que contamina nuestros cielos y que deja para nuestros hijos y los que vengan después un mundo peor? ¿Ha valido o no ha valido la pena? Yo les pregunto a ustedes, que reconozco que esta es la isla donde el PSOE se ha tenido que sacrificar. Si hoy tenemos 75.000 personas menos en el paro que cuando llegamos nosotros en el año 2019, si hoy tenemos 5.000 jóvenes menos en el paro que los que había cuando llegamos nosotros en el año 2019, si hoy tenemos casi un 50% de contratos indefinidos y eran 14% cuando llegamos nosotros al gobierno en el año 2019, si hoy tenemos casi 1 millón de personas en Canarias trabajando, la mayor cantidad que nunca jamás ha tenido en Canarias trabajando, ¿ha merecido o no ha merecido la pena? Habrá quien diga que no, los que quieren volver. Y yo les digo a la isla de La Gomera, a los compañeros y compañeras socialistas, que con el sacrificio ha merecido la pena. Que este gobierno y sus políticas son necesarias para los próximos años. Que hemos tenido 4 años durísimos, durísimos. Aquí nació el COVID en nuestro país, 31 de enero del año 2020, viernes, 9:20 de la noche. Me llama Teresa Cruz y me anuncia el primer caso positivo de todo el país, en La Gomera. Y recuerdo cómo no sabíamos cómo transportar la prueba para que llegara a Madrid, pasando lógicamente por Tenerife, y cómo no se sabía, no se quería llevar la prueba en el coche de un avión al otro avión, porque quienes estaban en el coche tenían miedo a contagiarse, porque no sabían lo que era aquello. Y eran miedos que no eran infundados. Luego se descubrió que el contagio era tremendo y aquello llegó a la Universidad Carlos III y tardamos 5 días en saber si era positivo y ahora lo sabemos de manera inmediata. Aquí nació todo. Mereció la pena hacerlo bien. Se hizo de manera responsable, se salió de aquello. Hoy tenemos grandes datos turísticos. Mereció la pena que tengamos, por ejemplo, un centro de infraestructura sociosanitaria terminado aquí en San Sebastián de La Gomera, que anuncio que hace 2 consejos de gobierno hemos aprobado el catálogo de derechos sociales que posibilita la contratación del personal. Por tanto, ya está, anuncio que ya está resuelto. Se podrá contratar el personal para abrirlo y habrá otro en Agulo y luego si hay suelo habrá otro también en Valle Gran Rey. ¿Mereció o no mereció la pena que tengamos en estos momentos en ejecución obras del convenio de carreteras, como a la Geró Paredes, Aeropuerto de La Gomera, por fin con financiación segura? Y respondo a lo que me decía Manuel Ramón. Estamos esperando. Inmediatamente llegará el informe definitivo del Ministerio, no de la Consejería, del Ministerio de Gobierno de España, con el modificado de Playa Santiago para que la obra se pueda licitar. Por tanto, tampoco se va a poder parar porque este gobierno ha sacado adelante con las aportaciones de todos las obras de Playa Santiago. ¿Ha merecido o no ha merecido la pena? Yo creo que ha merecido sinceramente la pena. El otro día vi una encuesta que hacía GAT3 y le quiero dar las gracias. Resulta que la isla en la que el presidente de Canarias es más querido y apreciado es la isla de La Gomera. Y la verdad es que en todas las islas sale uno bien parado y me preguntan, ¿y eso por qué? Yo sinceramente creo que entiendo la política, como lo decía Leila, como un servicio público. Mi abuelo fue quien me enseñó de chico a ser socialista. Fue republicano que estuvo en la cárcel, sus hermanos todos, porque a la cárcel iban los hombres, pero rompían a la familia. Se rompían las casas. Mi tío abuelo era funcionario policía local, perdió la condición de función pública por ser republicano, compartió celda con Juan Rodríguez Doreste, que luego fue alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Y me enseñaron valores, como decía Leila, yo he nacido con ellos, vivo con ellos y moriré con ellos. Y sé para qué estoy en la cosa pública. Para decir que en lo que yo realizo, aquello merece la pena a quienes son las personas a las que me toca gestionar.
Por eso yo en las elecciones del 28 de mayo no le voy a pedir a la gente que vote más que si cree que merecidamente ese voto debe ser para el Partido Socialista. Lo que les voy a pedir es que sean justos. Lo he dicho más de una ocasión en un meeting. Es una especie de examen. Nosotros ya hemos estado durante 4 años haciendo los deberes. Y ahora estamos delante del pupitre, Leila, y la sociedad es nuestro examinador. Son nuestros profesores los que nos van a decir la nota que merecemos que se nos ponga durante estos 4 años. Y si las cosas se han hecho bien, mal o regular. Y normalmente nos hemos equivocado. Hemos cometido errores, pero no nos hemos escondido nunca. Siempre hemos enfrentado al problema de la mejor manera posible. Jamás han encontrado un gobierno que cuando ha tenido que pelear con el gobierno de España, aunque sea de sus propios colores, lo ha tenido que hacer. Cuando lo hemos tenido que hacer en el Parlamento, exactamente igual. No he faltado a un solo pleno. Siempre he respondido a todas las preguntas que me han hecho. No huyo ante cualquier cuestión que sea una crítica. Y eso creo que es lo que la gente quiere en la cosa pública. Defiendo porque me lo enseñó mi abuelo, siempre cuento la anécdota. Él era medianero, tenía terrenos y la mitad de lo que producía lo vendía él, la otra mitad para el dueño del terreno, ¿no? Y de chico yo le decía siempre que por qué cuando pesaba las papas ponía más de 25 kilos en los sacos de 25 kilos. Decía, es que alguna hacía de mala, ¿no? O sea, tenía ese concepto de hombre honrado, honesto. Era tan honrado como agarrado, era en igualdad de condiciones. Tenía luego esa segunda cuestión, ¿no? Nos íbamos a ver los partidos de la Unión Deportiva, nos íbamos 20 minutos antes para no coger un taxi, ¿no? Ir a la guagua. Pero era un hombre honrado y honesto. Y lo digo porque me marcó. Digo lo mismo de mi padre, pero tengo que reconocer que fue él quien me marcó, ¿no? Y por eso, por su enseñanza, creo que las cosas han merecido la pena. Del mismo modo que tengo que dar las gracias, antes de presentar a quienes me van a acompañar en el Parlamento de Canarias, a todos los hombres y mujeres de la isla de La Gomera que también me han ayudado. Me ha ayudado Ángel Luis, por supuesto. En el año 2003-2004 venía yo aquí a aprender, porque era un alcalde joven que empezaba, que estaba llegando, y teníamos ya alcaldes consolidados, con experiencia, como decía Manuel Ramón. Julio Cruz también me ha apoyado y me sigue apoyando un montón de cosas, me ha enseñado muchísimas cosas. Y junto a ellos, Chema, Silvia, Tere, Fernando Méndez. Fernando Méndez hizo un gran trabajo. En un momento determinado tuvimos que hacer un cambio en el gobierno de Canarias para darle la vuelta a la dependencia, tuvimos que pactar con Podemos y dijo, estoy a disposición. Si tiene que ser alguien de Podemos que encoja mi plaza para que mejoremos la dependencia como finalmente así ha sido, yo también me sacrifico. Y hay que reconocerlo públicamente. Carmen Ventura, que es una mujer tenaz, y lo digo bien el adjetivo, tenaz, es decir, cuando tiene algo en la cabeza lo defiende hasta el final, ha hecho un grandísimo trabajo como diputada del Parlamento de Canarias, pero ahora se va a entregar para su municipio y por tanto se merece ser alcaldesa. Ángel Fariña tiene una cosa que algunos en política dicen que es un defecto, yo no lo comparto. No voy a decir el insulto, pero tuve un compañero alcalde que me dijo que en política había que ser, y ustedes pongan el término que es, tiene 3 palabras, empieza por H y termina por P la tercera palabra. No, yo no lo creo, yo creo que en la política el que es bueno, si ejerce la política es mejor, también digo que el que es malo es peor. Y Ángel Fariña es que es bueno, es que es bueno, es decir, es que tú lo oyes, lo escuchas. Manuel Ramón ha sido mi maestro. Yo lo conocí cuando me tocó, lo conocí en la gestión, cuando me tocó ser miembro de la ejecutiva de la FECAN, y es un lujo para la isla porque ha sido el presidente de todos los alcaldes y alcaldesas de 88 municipios de Canarias, de un municipio pequeño, de una isla chica, y que dio lecciones hasta el punto de que fue reelegido. Y eso que algunos querían, Manuel, que fueran otros de municipios importantes en población. Y él demostró, y otros, que los alcaldes y las alcaldesas son todos iguales, aunque el municipio tenga 5.000 que 500.000 personas, porque se defienden los criterios de todos. Y de Leila, para ir acabando, antes de presentar a los que me van a acompañar en el Parlamento, como profesora de literatura, como yo le voy a recordar, lo hacías en el vídeo, a la obra La Celestina de Fernando de Rojas, ¿no? Esa obra que es una obra magnífica sobre la vida, en la que tenemos una persona mayor que la llaman bruja, pero que lo que hace no es más ni menos que amar el amor. Le dice a un mancebo en un momento determinado cuando se está riendo de su vejez, porque es una mujer vitalista que ama la vida. Yo soy de los que veo siempre el vaso medio lleno.
los profetas del Apocalipsis y cenizos en el sentido de que todo va a ir a peor, cuanto más lejos, mejor para uno. Porque ¿qué hubiera sido de nosotros si con todas las cosas negativas hubiese cundido el desánimo, el rendirnos? Cuando teníamos el fenómeno migratorio en el año 20, de esta salimos. El volcán de La Palma, de esta salimos. Cuando hemos tenido la crisis turística, de esta salimos. Pandémica, de esta salimos. Los incendios, de todos salimos. Y fundamentalmente eso es, o forma parte de la actitud vital, ¿no? Y en una ocasión le reía a la Celestina, ya mayor, un joven riéndose de su edad, ¿no? Y ella le respondió: no te equivoques, porque nadie es suficientemente joven para no morir en este momento, ni demasiado viejo para no vivir un día más. Y es un mensaje precioso del vitalismo. Y por tanto yo acabo dando las gracias a la isla de La Gomera por haber hecho que yo pudiera ser presidente de Canarias, que el PSOE regresara a la presidencia de Canarias, que tuviese 7 consejerías importantes para poder defender la sanidad, la educación, las infraestructuras, la vivienda que ahora hay un plan y hay actuaciones fundamentales, la economía, llegaron fondos directos a la isla de La Gomera con una gestión hecha por Elena Mañez, el sector primario, para que tengamos también las administraciones públicas, 7 compañeros, también compañeros de la isla, que han aportado también lo mejor de sí mismos. Y le quiero dar las gracias porque no lo es ni por nosotros, ni siquiera es por nuestra formación política. Creo que la mayoría de los gomeros y de las gomeras también necesitan un gobierno que se consolida para los próximos años con las políticas que hemos hecho. Porque yo tengo la respuesta fácil. Nosotros, es verdad, hemos puesto la educación de 0 a 3 años, las energías sostenibles, la ley contra el cambio climático, nosotros hemos caminado para solventar el conflicto del convenio de carreteras, nosotros hemos hecho llegar las ayudas directas, otros lo pudieron hacer y no lo hicieron. Tenían otras prioridades, no era tener una Canarias mucho más equilibrada, con más empleo, con menos paro, con más gente joven, con oportunidades, con mayor inversión. Eso es lo que nos vamos a jugar en los próximos años. Y me van a acompañar para ello en el Parlamento las siguientes personas. Manuel Ramón Plasencia, que será diputado seguro por la isla de La Gomera. Amanda Arteaga. Alexander Fariña. Y Silvia Padilla. Y acabo diciendo que se juegan aquí 4 diputados. Fíjense si nuestra organización política es importante, que es la única organización política de toda Canarias que tiene representantes de todas las islas. Los tuvo en la legislatura anterior, en la anterior de la anterior, la va a tener en la próxima. Y no nos conformamos con 1 ni con 2, vamos a por los 4. Ya veremos qué ocurre. Vamos a por todas y a por todos. Así que a por ello, amigas y amigos. Gracias.